Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de poder estar contigo, acompañándote a distancia, haciendo iglesia en esta tarde de mujeres, de Divina. Te invito a que te conectes, a que estés con nosotros, porque te aseguro que va a ser una tarde que sea de alimento a nuestro corazón, una tarde edificante. Y bueno, ya sabes que como Antioquía tenemos muchísimos eventos, todos los días tenemos cosas preparadas para ti. Está al pendiente en nuestras redes porque cada día tenemos alimento para nosotros, para seguir haciendo iglesia. Sabemos que nosotros somos la iglesia. Esta tarde tenemos unas mujeres que nos van a enseñar la palabra y nos van a enseñar un tema que creo que es maravilloso y muy retador para cualquier ser humano, que es la resiliencia. Tenemos a nuestra pastora fundadora, la pastora Eunice. Tenemos también a la experta en salud, a Aurora Luna Walsh, que ya la conocemos, ya nos ha compartido palabra que también nos ha hecho mucho alimento en nuestro corazón. Y tenemos dos hermanas que, bueno, aparte de la experiencia que nos van a compartir en resiliencia, yo las admiro de todo corazón por el servicio que siempre nos dan en la iglesia. Es como algo tatuado que ellas tienen y creo que eso también tendrá mucho que ver en el desarrollo emocional que ellas tienen y que nos pueden compartir para que nosotros lo hagamos. Entonces quiero empezar esta tarde, ve por tu cafecito, por tu té, porque ahora sí vamos a comenzar con este mensaje tan interesante que nos tiene Aurora. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Isela. Qué gusto compartir contigo y platicar y qué gusto pertenecer a este grupo de mujeres que el día de hoy vamos a hablar de resiliencia, un tema en el que yo creo que cada una de las que estamos aquí podemos dar lecciones bien interesantes, acompañadas de la mano de Dios y como personas que han crecido y han decidido ejercer su resiliencia, aparte de desarrollarla. Entonces vamos a hablar un poquito de qué quiere decir esta palabra resiliencia que ha ido cobrando tanta importancia y que además tiene un significado bien interesante. La palabra resiliencia en sus raíces quiere decir rebotar, quiere decir, imagínate, rebotas, te aplastas y luego pum, y como Tiger el de Winnie Pooh. Okay. Así más o menos, ¿no? Que rebota y salta para arriba a continuar. Entonces tiene también una raíz que viene de las ciencias, de hecho viene de la física. La palabra resiliencia es una propiedad que tienen los metales que nos habla de que los metales son, pues, por supuesto, brillan, conducen el calor y la electricidad, tienen propiedades físicas y propiedades químicas, pero entre sus características está que siempre conservan su esencia. Por ejemplo, imagínate un pedazo de plata, un pedazo de oro, una pulsera. De repente se te rompe en varios pedazos y se te pierde un pedacito, ya no la puedes usar, pero te queda la pedacería. Y esa pedacería, si tú juntas varios pedacitos, puedes mandarlos fundir y vuelves a hacer un anillo, unos aretes, un collar, lo que tú quieras del mismo material, es decir, de oro o de plata. Okay. Entonces va a conservar su color, va a seguir siendo dorado en el caso del oro, va a conservar su capacidad de ser pulido y de brillar, va a conservar la capacidad de volverse a fundir y de volverse a transformar en otra cosa y va a poder conservar además todas sus cualidades que lo caracterizan tanto en la parte física como en la parte química. Va a seguir siendo oro. Un pedazo de oro del año 2000 antes de Cristo sigue siendo oro al día de hoy. Es decir, conserva su esencia. Entonces, las ciencias sociales toman la palabra de esta parte de la física y lo comparan con las características del ser humano. El ser humano que conserva su esencia, que puede seguir siendo una persona buena, una persona inteligente, una persona dispuesta, una persona que supera, aún cuando, por ejemplo, comparándolo con un metal, cuando te muelen, cuando te destrozan, cuando te despedazan, cuando te funden, cuando te someten a altas temperaturas, cuando la vida te pone pruebas de lo más difícil, tú puedes volver a recuperarte, juntar tus pedazos y volver a brillar, volver a tener esa capacidad de decir, sigo siendo un pedazo enorme de oro. Imagínate qué maravilloso. Wow. Oye, Aurora, pero ahorita que comentas esto, entonces la resiliencia ya la tenemos ahí como esencia o la tenemos que desarrollar. O sea, yo entiendo que la esencia, esa es de cada ser humano, ¿verdad? O sea, no la vamos a perder como el oro no la perdió, pero para poder saltar como el tigre, para poder volver, ¿lo desarrollas o lo tienes ahí
¿Cómo es? Nacemos resilientes desde el momento de nacer. Desde el momento en que el bebito sale del vientre de su madre, tiene que jalar aire y respirar y empieza a poner en acción todos sus órganos y va a tener que adaptarse en primer lugar a la temperatura, que es diferente a la temperatura que tenía dentro del vientre de su mamá. Entonces tenemos capacidades de resiliencia que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro organismo, pero también con nuestro funcionamiento social. Nos vamos a tener que adaptar al alimento, al aire. Actualmente nos estamos adaptando en esta pandemia a utilizar el tapabocas, a no salir, a tener que movilizarnos de una manera distinta, a tener que relacionarnos de una manera diferente. Nos hemos tenido que adaptar al uso de las redes sociales y de los medios de comunicación digitales. Entonces, todo el tiempo estamos adaptándonos a cosas nuevas. El género humano es un género totalmente resiliente. Hemos atravesado pandemias, inundaciones, desastres naturales, holocaustos, una cantidad enorme de tragedias, de eventos adversos, y no solamente a nivel individual, sino a nivel mundial. Y el género humano sigue adelantando y sigue evolucionando y sigue presente y además sigue descubriendo y mostrando su gran capacidad de adaptarse y de seguir vivo. Y además con una característica bien interesante, que en todo esto que te estoy platicando, la actitud de las personas, la actitud de los pueblos determina su futuro. Y esta es una parte muy importante de la resiliencia. La resiliencia es algo individual. Yo nazco resiliente y lo puedo desarrollar. ¿Cómo se desarrolla la resiliencia de manera individual? Pues se desarrolla a partir de la familia. La familia es un agente importantísimo en educar a los niños y cultivarles esa actitud y esa capacidad de entretenimiento, de entretenerse solitos, de buscar, de explorar, de ser curiosos, de preguntar, pero al mismo tiempo de poner a su disposición elementos que los estimulen en su creatividad y en su psicomotricidad y en su sensorialidad. Entonces la familia es responsable de que el niño desarrolle su resiliencia. Pero más adelante, cuando nosotros crecemos y nos convertimos en adultos, todas aquellas cosas que tú decides, por ejemplo, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a estudiar? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Qué nutrientes vas a elegir para tu vida? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a escuchar? Todo aquello que tú introduces a tu cerebro y a tu cuerpo te va a ayudar o te va a detener el desarrollo de tu resiliencia. Y al mismo tiempo, hablando de la individualidad, también somos resilientes en comunidad. El tener este tipo de encuentros en donde nosotros estamos platicando, sabemos que hay mujeres que nos están escuchando, promueve nuestra resiliencia porque nos podemos motivar, nos podemos acompañar, nos podemos vincular, pasar un rato juntas, hacernos sentir acompañadas y empujarnos, impulsarnos para seguir adelante, aun cuando tengamos incertidumbre, miedo, cierta ansiedad. En fin, fíjate cómo si vamos todas juntas, como los adolescentes, ¿no? Si van en bola, sí, es más fácil. Pues lo mismo sucede en la edad adulta, ¿no? Si estamos todas juntas, es más fácil, es mucho más llevadera la vida. Entonces la resiliencia no solamente es lo individual, sino es lo comunitario. Y si extendemos la comunidad a una ciudad y luego a un país, nos vamos a dar cuenta de que hay países en el mundo que son más resilientes que otros. La ciencia ha ido descubriendo que la resiliencia no es unifactorial, es decir, solamente de una cosa depende, sino depende de muchas, pero al mismo tiempo es un proceso dinámico. Todo el tiempo lo estamos construyendo y todo el tiempo está evolucionando. Por eso la misma palabra ha ido cobrando cada vez más importancia, porque necesitamos saber que somos resilientes y que es nuestra responsabilidad el desarrollar esa resiliencia, el no quedarnos como estábamos, el no vivir en el pasado o no añorar cosas que ya no van a volver, sino que tenemos que disfrutar el presente. Esa es una característica muy, pero muy importante de la resiliencia, disfrutar el momento presente, hacer un recuento de lo que tenemos en este instante que estamos platicando tú y yo, que está bien padre compartir, que ahorita vamos a estar acompañadas de otras amigas, pues es un momento maravilloso por el que yo doy gracias. Entonces, conectarnos con el momento presente, disfrutarlo, agradecerlo y luego continuar con lo que venga, prepararnos para el futuro a partir de construir un buen presente, es parte de una actitud resiliente. Sí. Se trata mucho de elección, ¿no, Aurora? Porque a lo que te escucho, le ponemos sobre la mesa como papás a nuestros hijos
Pero ya como adultos es elegir si quiero estar presente, como tú lo mencionas ahorita, a lo mejor el estar presente va a ser más alimento a que si estoy pensando en otra cosa, ¿no? Es lo mismo, estamos encerrados en casa, pero si yo elijo estarme alimentando de videos que no me hacen bien, entonces eso va a disminuir mi capacidad de ser resiliente. Claro, hay momentos para todo, ¿no? Podemos tener un tiempo para redes sociales, un tiempo para videojuegos, pero es muy importante tener vínculos. Cuando hablamos de salud mental, siempre hablamos de que la salud mental está en las relaciones, pero está en las relaciones que te favorecen tu salud mental, no está en relaciones que son tóxicas. Entonces, evidentemente, como bien dices, va a depender mucho de mis elecciones, pero también de mi decisión y de mi voluntad. Y esto surge a partir de la toma de conciencia. Yo tengo que ser consciente de que es mi responsabilidad. En psicoterapia yo muchas veces le digo a los papás que una de las responsabilidades más importantes que tenemos los papás es formar a nuestros hijos, educarlos para que lleguen a ser autónomos, para que lleguen a ser independientes, para que se puedan valer por sí mismos y para que además yo como mamá diga, ay, qué padre, ya Sí, mi hijo ya se vale por sí mismo, él ya hace sus cosas solito, ya no tengo que supervisarlo y además tengo la confianza de que va a hacer las cosas bien. Fíjate qué importante es poder decir, ya lo que él haga es su responsabilidad, pero qué padre que me siento tranquila de que creo que tiene valores y principios suficientes, no solamente para actuar bien, sino también para cuidarse a sí mismo y tomar conciencia de lo que le conviene, de lo que le corresponde, de incluso de servir. La resiliencia tiene una particularidad muy interesante, es la capacidad de salir adelante de la adversidad haciendo el bien, a pesar de seguir expuesto a la adversidad significativa. Entonces, hacer el bien no es solamente lo que me corresponde a mí, sino es lo que le corresponde a los demás. De qué manera lo que me ha tocado vivir me va a permitir apoyar, enseñar, favorecer a otros que a lo mejor están en otras circunstancias. Entonces, hay momentos en que tú puedes estar súper mal y aún así tienes algo que dar. Sabemos de muchísimas historias que hemos visto en películas. En la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos ejemplos de gente que estando en campos de concentración, que estando en circunstancias bien difíciles, tuvieron esa disposición de poder acompañar, de poder dar una palabra de aliento, de poder dar un consejo o simplemente de estar junto a otra persona en silencio haciéndole sentir su amor. Actualmente en la pandemia que estamos viviendo nos hemos enterado ya de mucha gente cercana que está siendo víctima. Ahorita vamos a escuchar el testimonio de dos hermanas que queremos y que sabemos que han tenido un problema muy, muy importante de salud y que gracias a Dios salieron adelante. Entonces, como seres resilientes y como seres que queremos desarrollar nuestra resiliencia, si yo quiero desarrollar mi resiliencia, sé que yo tengo que apoyar a otros y que en el apoyar a otros voy a recibir también. Entonces, lo podemos ver desde lo que yo necesito, lo que a mí me conviene, lo que le conviene a mi familia, lo que yo quiero dar para que mis hijos estén mejor, para que mi esposo, mis hermanos, mis papás puedan vivir mejor, pero también lo puedo ver por el lado de qué necesita el otro, el que no vive en mi casa, el que yo tengo cerca, del que me entero, el que sé que puede recibir de mi parte algo que yo le puedo dar, que a lo mejor simplemente puede ser una palabra o puede ser algo de mi generosidad que tenga que ver con algún servicio, con alguna donación de tiempo, de bienes, de lo que sea, ¿no? Entonces, ser resiliente es una capacidad, pero al mismo tiempo es una decisión. Ok, entonces es también una extensión, porque estaríamos hablando, como tú dices, de voltear a ver el exterior, no solamente de lo mío, de lo que está, de lo que a mí depende, pues entonces tendríamos que voltear a ver el exterior. Así es. ¿Y cómo podemos empezar? Fíjate, hay una autora que se llama Edith Grothberg, siempre me cuesta mucho trabajo decir el apellido, que habla de que para empezar a ser resiliente te hagas consciente de ti. Okay. Entonces empieza por hacer como un inventario en donde tú empiezas a hacer como tu recuento del yo tengo, ¿qué tengo? No, pues un chorro de cosas. ¿Qué tengo en lo personal, por ejemplo, en cuanto a la salud? ¿Qué tengo en cuanto a pertenencias? ¿Qué tengo en cuanto a amistades? ¿Qué tengo en cuanto a relaciones sociales? ¿Qué tengo en mi casa? ¿Qué tengo? Todo lo que yo tenga forma parte de esa primera parte, ¿no? Luego, otro aspecto es, yo soy, ¿qué soy? Entonces yo puedo decir, bueno, yo soy Aurora. ¿Qué quiere decir para mí misma? Decir, yo soy Aurora. ¿Quién soy? ¿Y cómo soy? Todo este reconocimiento de mis fortalezas de carácter,
de mi interior, de mi persona, va a hacer que yo me dé cuenta cómo me veo a mí misma. Fíjate cómo se relaciona mucho con la autoestima y con el autoconcepto. El autoconcepto es lo que yo pienso de mí. Y entonces ahí podemos ver si yo pienso bien de mí o si pienso pues medio mal o pienso muy mal de mí, tengo carencias de autoestima, ¿no? Entonces hacemos este recuento del yo tengo, yo soy, y luego nos vamos, por ejemplo, al yo puedo. Okay. Que ahí puedo? Es el servicio hacia los demás, podría ser. Por una parte, pero acuérdate que vamos a empezar por ti. Por nosotros. ¿Qué puedes hacer? Yo puedo. En el caso de los niños pequeños, por ejemplo, yo puedo, puede ser que el niño te diga, yo puedo bañarme, o yo puedo poner mi platito, o yo me puedo servir, o yo puedo abrir la puerta, o yo puedo. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en tu casa? ¿Qué puedes hacer? ¿Y qué puedes hacer por ti? Yo puedo trabajar. Fíjate qué importante decir yo puedo trabajar, porque hay mucha gente que te dice, no, yo no puedo trabajar, o yo no sé cómo trabajar, o yo nunca he ganado dinero, o yo nunca he hecho quién sabe qué, o yo no puedo X, ¿no? Entonces, hacer este recuento de todo lo que puedes te va a empoderar. Claro, a dar fortaleza. A dar fortaleza. Entonces, haces este recuento de todo lo que tú eres, tú tienes, tú puedes, y luego yo quiero. Y ahí ya vamos al servicio. ¿Qué quiero? Quiere decir, yo quiero extender esto, ¿no? Exactamente, con todo lo inventario que hice, ahora, ¿qué quiero? Esa es una manera de empezar. Bueno, esa es una manera de empezar de manera personal. Y como acompañamiento, Aurora, o sea, ¿cómo decirle a nuestras amigas que ellas también tienen la capacidad, que ellas también tienen esta resiliencia y que independientemente de la situación que están viviendo, pues su esencia va a ser que puedan fortalecer? Hacer este mismo ejercicio que te acabo de comentar, por ejemplo, con una amiga. Imagínate que tú y yo ahorita nos sentamos así como que con un cuadernito y tú escribes el yo soy. Entonces, yo te leo lo que yo pienso que soy, tú me lees lo que tú piensas que eres, y luego yo te digo todo lo que veo en ti. Y seguramente va a haber muchas cosas que tú no has visto, pero que yo sí puedo ver, porque te veo desde otra perspectiva, desde la mía. Y seguramente te voy a decir cosas que tú vas a decir, ay, no es cierto, yo no soy tan grandiosa, pues yo te veo hermosa. Qué maravilloso sería poder hacer ese ejercicio con una amiga que te quiere. Así es. Muchísimas gracias, Aurora. Gracias por todo esto que nos platicas, porque estoy segura que así como a nosotros nos has cambiado esta perspectiva, a muchas mujeres que nos están viendo, y pues las invito a que hagamos este ejercicio que nos acaba de enseñar Aurora, que nos acompañemos. Ya saben que ahorita la tecnología está ahí, o sea, por Zoom, por WhatsApp, pero hagamos este ejercicio con una amiga para que veamos qué capacidad tenemos de resiliencia, que todos la tenemos, nada más que hay que darnos cuenta con estas 3 preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos, y ahora vamos con una hermana que nosotros admiramos mucho porque nos va a contar una historia. Justo acabamos de ver toda la teoría de la resiliencia, pues ahora vamos a ver la práctica. Minerva Horta. Minerva y Eunice también nos acompaña porque ellas nos van a platicar. Ya veíamos con Aurora lo que es toda la teoría, toda esa parte de lo que es la resiliencia, cómo desarrollarla en teoría, pero aquí nos van a platicar las hermanas lo que es la práctica, cómo Minerva a lo largo de la vida fue descubriendo. Ella tenía la resiliencia en la práctica y no sabía que era resiliencia, ¿verdad? Pero tú ahí la tuviste siempre en tu corazón, y eso es lo que queremos que nos compartas, porque a veces escuchamos el concepto y decimos, sí, pues qué padre tenerlo, todos lo tenemos, pero cuéntanos la historia para que nos... Para empezar, yo les quisiera compartir una frase que me gustó mucho, recién la aprendí, y concuerda con lo que es la resiliencia. Y es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos. Entonces yo en esta tarde quiero compartirles acerca de 2 tiempos donde yo aprendí que yo era una mujer resiliente. Entonces, les voy a compartir de hace muchos años, aproximadamente 20, me diagnostican artritis reumatoide. En ese tiempo, cuando me dicen a mí y me desahucian, yo me quedé en shock. Pero pocos meses antes, un par de meses antes de que me diagnostiquen a mí, vino a mí la palabra del Señor, porque el Señor me habló. Y sabemos que el Señor únicamente habla a través de su palabra. Lo recuerdo perfecto cuando el Señor me habló, dormida, y me dijo,
la segunda parte del versículo 31 de Isaías 40, donde dice que los que esperan en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y yo en ese momento yo no lo entendí, pero al pasar los 2 meses y me diagnostican a mí, y empiezo yo con la enfermedad a sentir los dolores de articulación a tal grado de no poder levantarme de la cama. Me dicen que tengo que aprender a vivir con el dolor, que esta enfermedad no se quita, que se controla con medicamento para dolor, etcétera, etcétera. Paso 13 años con un tratamiento de quimioterapia. Y en ese tratamiento yo recupero un poco la voz, porque la artritis, tenemos articulaciones en las cuerdas vocales. Entonces yo perdí esa capacidad, se me endurecieron y perdí un poco la voz. Durante 13 años de tratamiento y teniendo yo 2 hijos chiquitos, uno de 2 años y medio y una niña de 1 año y medio, yo decidí levantarme de la cama porque yo tenía que aprender a, con el dolor, atender a esos niños. Entonces no me quedaba opción, por eso la frase que me encanta, que el dolor es inevitable que llegue, pero el sufrimiento yo decido. Es opcional y es para cada una de las mujeres que conocemos la palabra de Dios. Cuando el Señor me dio a mí esta cita bíblica, no la entendí. Yo voy a ser sincera. ¿Cuántas veces no nos habla el Señor a través de su palabra? Y Señor, ¿qué me quieres decir? Y conforme pasa el tiempo, vamos viendo qué nos estaba queriendo decir el Señor. El Señor me sana a los 17 años, a los 14 años de haber sido diagnosticada con artritis, para la gloria de Dios. O sea, soy sana por completo. Dejo tratamientos en un tiempo muy precioso que hubo de oración para sanidad en la iglesia. Yo me levanté y le dije, Señor, porque yo creo en tu poder. Y creí con la plena convicción de que yo ese día iba a salir sana. Pasan los días, me doy cuenta que no hay un medicamento que me tome, etcétera, etcétera. Fui sanada por el poder de Dios. Pero en todo ese tiempo yo decidí salir adelante porque le creí a Dios. O sea, no es algo que yo haya salido de una resiliencia de manera victoriosa por cuestión personal o propia, no. Fue la palabra del Señor la que me levantó. Recién en este tiempo de COVID, operan a mi esposo con los cuidados necesarios, me cuido, todo en el hospital, estando internados. Salgo y a la semana tengo COVID. Pero les voy a ser honestas. En ese tiempo en el que me sentí muy mal, hubo un momento en el que mi oxigenación en la sangre bajó a 77, estando yo en la casa aislada, y me pongo el oxímetro, empiezo a marearme, a no ver, casi no ver. Le digo a mi esposo, por favor, que arrimen un taxi a la puerta, me siento muy mal, y me llevo el oxímetro en el dedo, me voy, etc. Llego a punto de una intubación. Entonces llego, me ponen medicamento para desinflamar cerebro, etcétera, etcétera. Estando allí, le dije al Señor, Señor, este es mi tiempo. Pero no tenía yo miedo, yo estaba a la expectativa, esperando una respuesta de parte de mi Dios. Antes de eso, el Señor ya me habría hablado cuando interné a mi esposo para la cirugía, y el Señor me dijo a través de su palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. En ese momento le dije, gracias, porque es la cirugía de mi esposo y no sé qué venga de más, pero ya me dijiste que tú me librarás de todo eso. En el momento de estar yo dentro de la gravedad del COVID-19, yo tenía la certeza de que el Señor me iba a sacar. No sabía yo si a irme a casa, a mi casa que yo anhelo, o a mi casa con mi familia y con planes nuevos. Y yo en esta hora yo quiero compartirles, no me cansaré de compartir, que le crean al Señor, que coman la palabra diariamente. Es lo único que nos podrá mantener de pie.
Así. Créanle al Señor cuando el Señor les habla. Y el Señor cuando nos habla es a través de su palabra. Y con esto me voy. Hay una frase que uno de mis hijos que le gusta el fisicoculturismo me dijo y me gusta. Dice esta frase que es respecto de la resiliencia, que es la capacidad de un metal para doblarse, pero no quebrarse. Y los que esperamos en el Señor tendremos siempre nuevas fuerzas. Muchas gracias, Minerva. Qué importante es tener esa relación tan cercana con nuestro Dios y poder hablarle y sobre todo poder escuchar lo que Él nos dice para creerle. Así es. Gracias por compartir. Decidí creerle a Dios. Ahora vamos me quedé sin palabras, en verdad. Sí. Con Eunice, es impresionante la historia que nos acaban de contar. Cuéntanos tu propio testimonio, porque también sabemos que acabas de pasar por una historia muy parecida y sabemos que también le has creído a Dios. Sí, hace unos momentos escuchábamos a Aurora decir que nacemos resilientes. Desde el momento que nosotros hacemos el trabajo, el esfuerzo de salir a la vida, al entorno ya del medio ambiente, después de haber estado en el útero de nuestra madre, yo sé que desde que Dios pensó en mí me hizo una mujer resiliente. Agradezco tanto el nombre que me pusieron porque Eunice significa una buena victoria o una mujer victoriosa. Voy a platicar algo que es la segunda vez que yo lo platico. En el momento en que yo nazco, en ese momento soy resiliente. Pero al minuto de haber salido, déjenme decirles que mi primera parada fue en un bote de basura. ¿Por qué? Porque caí. Fue un accidente que hubo en la sala de partos y mi mamá me contaba que yo caí en ese bote de basura. Entonces, humanamente no podemos planear dónde vamos a nacer o dónde vamos a crecer. Sin embargo, creo que Dios me tenía predestinada para este tiempo y para atravesar muchas de las situaciones que me han hecho una persona resiliente. Creo que todo este tiempo Dios ha estado conmigo y hay una palabra que a mí me gusta mucho, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10, que yo me lo sé de memoria en la Reina Valera, pero estoy reaprendiendo otras versiones y quiero compartir con ustedes la versión de la Nueva Traducción Viviente, Isaías 43, 10. Perdón, 2. Cuando pases por graves problemas, en la Reina Valera dice fuego. Entonces los problemas son un fuego. Dice, yo siempre estaré contigo. Cruzarás los ríos y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Santo de Israel. Y este versículo termina diciendo en esta versión, yo te amo. Inevitablemente que vamos a pasar por el fuego de una crisis financiera creada por ti, por haber cometido errores, porque tu pie ha tropezado. Sin embargo, Dios asegura que en medio de ese fuego y de esa crisis financiera, Él estará contigo como lo estuvo conmigo. Y luego dice también, cruzarás por los ríos y no te ahogarás. ¿Cuántas veces hemos cruzado por los ríos de las enfermedades? A mí me ha tocado estar en 2 cirugías con 2 de mis hijas, cirugías mayores. Sin embargo, Dios ahí ha estado conmigo en cada momento, dándome su paz y siempre haciéndome sentir que me ama, que soy lo más importante y que estoy en sus manos. También dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. ¿Cuántas veces nos podemos ver envueltas en crisis matrimoniales? Por cualquiera que sea la circunstancia que tú puedas estar pasando
o por la que yo he pasado ha sido una crisis matrimonial, pero dice ahí, yo te pondré a salvo. Esta verdad bíblica se hace y nos hace resilientes cuando creemos en ella, cuando pensamos que aún en medio de la adversidad, Dios está ahí con nosotros. Dios está ahí con nosotros para darnos la capacidad, para darnos la fuerza, para levantarnos, y Él de su mano sosteniéndonos con su mano derecha, como Él lo ofrece aquí en la Escritura. Entonces, Aurora decía hace un momento en su conversación que las cosas que nosotros hemos vivido nos hacen personas resilientes, pero que eso mismo que nosotros y Dios hemos superado es no para quedarme con ella, no para quedarme en yo lo pasé, yo lo viví, decidir si me quedo en el sufrimiento, sino Dios quiere usar ese sufrimiento que tú hayas pasado o estés pasando o vas a pasar para que tú seas esa persona resiliente que ayude a otros a salir del fuego, Así es. a salir de la tristeza, a salir de la depresión, a salir de cualquier situación adversa. He escuchado decir que la vida se trata de un 80% de vicisitudes y un 20% de, a lo mejor, de fiestas o de cosas buenas o de buenos momentos. Entonces, pero no significa que nos vamos a detener a lamer nuestras heridas, a quedarnos en el 80% del dolor o del sufrimiento, sino que con Dios en nuestras vidas, nosotros podemos ayudar a otras personas a salir adelante. Sí. Este tiempo, yo he entendido una cosa, que Dios permitió que pasara no solo lo que he pasado en situaciones difíciles en mi familia, sino en el último tiempo que yo estuve también con esta enfermedad COVID, que quisiéramos no hablar con ella, pero la verdad es que está presente. Y yo nunca me hubiera imaginado que yo iba a padecer esto, porque pues tomaba todas las medidas convenientes para que esto no llegara. Sin embargo, los planes de bien, los planes de Dios están ahí. Y los planes de Dios son siempre para bien y no son para mal. A Dios le plació que en este tiempo Él no me llamara a su presencia. Cuando yo ingresé al hospital, yo le dije, Señor, si tú me llamas, estoy lista. Y si tú quieres usar mi vida, Señor, entonces aquí estoy. Y han sido unas semanas muy intensas de todos los días escuchar llamadas para pedir apoyo de personas que están pasando por esta situación, de personas que han perdido seres de sus familias y que no encuentran consuelo. Y es para mí una oportunidad increíble de hablar del amor de Dios a sus vidas. Cualquiera que sea tu situación, Dios está ahí. Pasaremos por las circunstancias adversas, pero Dios asegura que Él estará con nosotros. Me encanta compartir con todos ustedes, creer que Dios sigue haciendo cosas y las seguirá haciendo. Así únicamente es. Necesita una mujer de decisión y una mujer que le crea, ¿verdad? Y yo espero que tú seas esa mujer que aún en medio de cualquier circunstancia te transformes en esa mujer resiliente que Dios quiere que tú seas. Muchas gracias por tu testimonio y muchas gracias por tu historia y por su testimonio viviente, porque estoy seguro que va a ser de aliento para las mujeres que nos están viendo y para el personal. Ahora pues vamos a escuchar la enseñanza de nuestra pastora fundadora, Eunice Aguilar. Hola, me da muchísimo gusto estar con ustedes, Divina, en esta tarde de miércoles, agradeciendo la oportunidad que Dios nos da de estar por estos lados. Sí, estos días yo he estado recapacitando mucho en esta realidad. Es que desde nuestro corazón tenemos una tendencia natural a aferrarnos a la vida, a esta vida. Aún como cristianos, mujeres cristianas en este caso, estamos, por lo menos tenemos el conocimiento, aunque no siempre estamos conscientes, de que la vida después de esta vida es perfecta y es mucho mejor. Aún así,
nosotros nos aferramos mucho a quedarnos de este lado del cielo. Y lo digo porque vivir en el mundo siempre ha sido y será un reto permanente. A propósito de resiliencia, nosotros podemos encontrar en las Escrituras un sinfín de historias. De hecho, tengo la impresión de que el texto bíblico es un cúmulo de historias de individuos, hombres y mujeres, que desarrollaron resiliencia como nada y como nadie en la historia misma. Una de esas historias, como que destaca de otras, es la que nosotros podemos encontrar entre los capítulos 37 y 50 del libro de los inicios o del Génesis. La famosa o la historia del famoso José, uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. Por cierto, uno o el mayor de los 2 hijos que él tuvo con la esposa preferida. En aquellos tiempos, en aquella cultura, tenían esta posibilidad de tener más de un cónyuge, sobre todo más de una mujer, porque esto ha sido histórico, siempre los varones han tenido ciertos, no sé si privilegios, porque ese es un lío, pero de la esposa preferida, él tuvo estos 2 hijos menores, José y Benjamín. Y la historia alrededor de José es una historia de un inicio, desde un inicio hasta el final, de sufrimiento continuo. Y aprendíamos de la experta hoy día, de Aurora Luna, que la resiliencia es una característica con la que nosotros hemos sido creados por Dios. La razón es que en el mundo, dijo el Señor Jesús, tendríamos aflicciones o muchas aflicciones. Él mismo es quien nos llama a confiar porque Él ya venció todo eso. Sin embargo, en el caso de José, desde la pérdida de su mamá siendo muy pequeño, Raquel murió al dar a luz a su hermano Benjamín, y José era pequeño. Así que en una familia, si usted creía que la suya o la mía son familias disfuncionales, usted no ha leído la Biblia. La Biblia es como la suma de historias de familias disfuncionales y lo que Dios puede hacer con esa disfunción cuando nosotros le creemos. Así las cosas, José se forma o se cría en medio de un ambiente nocivo, de problemas entre los hermanastros. Ellos mismos, los otros 10, eran parte de una mujer y parte de otras mujeres. Es decir, tenían el mismo papá, pero de diferentes mamás. El caso de José y de Benjamín lo hacía particular porque el corazón de Jacob tenía un apego emocional particular. Así, les digo, la historia, al crecer, al convertirse en un adolescente, que ya eso es por lo menos en este tiempo, desde que se acuñó el término, eso es como sinónimo de problemas. En aquella época, aún en la época de mis padres y mis abuelos, el término no estaba acuñado, el término adolescencia, así que uno pasaba de la niñez a la adultez, es decir, de los juegos a la responsabilidad total. Pero José tuvo esta época de ser un adolescente que causó problemas por cuestiones que él recibía de Dios, no lo sabía, y molestaba y produjo envidia entre sus hermanastros. El papá no pudo disimular su preferencia por José, le manda a tejer una túnica especial de colores llamativos, y yo creo que José lo lucía con orgullo. No tengo idea, porque eso sería especular sobre el texto bíblico, pero me da la impresión que podría ser que paseaba por allí frente a sus hermanastros, mientras empezó a contarles, junto con su papá, los sueños que tenía. Estos sueños que aparentaban grandeza en José, superioridad respecto a sus hermanastros. Así que esto creó o desarrolló un ambiente aún más nocivo en la familia. Una familia que ya tenía conflictos graves hizo que la actitud de José y lo que recibía de parte de Dios
que no estaba consciente, hizo esto, como decía recién Eunice, un ambiente de fuego. Aguas que parecían estar a punto de ahogar la misma familia. Los hermanos toman la decisión de deshacerse de José, y aquí es donde el término resiliencia sale a relucir, brota de la vida de José. Porque hay eventos registrados entre estos capítulos, les digo, entre el 37 y el 50 del texto bíblico en el Génesis, donde José es vendido, primero lo meten a un pozo con la esperanza de que se muera, un pozo vacío. Y lo dejan allí solo porque uno de sus hermanastros decide vigilar que no le pasara nada y les da la idea de venderlo a unos comerciantes que van camino a Egipto y lo venden como esclavo. Así que fíjense bien, está un niño huérfano, por lo menos de mamá, en un ambiente nocivo. Por favor, mantenga en mente el concepto de resiliencia que se está desarrollando o no, porque al final, como aprendíamos hoy también con Aurora, es una decisión nuestra. Si la desarrollamos o se queda eso allí inhabilitado en nuestra psiquis. Y luego, entonces, está toda esta historia en el momento de que sus hermanos deciden matarlo y lo meten a este pozo. Luego está esta venta. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me sentiría si acaso las personas más cercanas a mí me hicieran daño? No creo que le haya pasado a usted esto. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado más de alguna vez en nuestra vida esto de la disfuncionalidad de las relaciones. Tenemos estos conflictos. Las relaciones humanas son complejas. Y nosotros hacemos muchas veces que ese conflicto sea aún mayor. Así que debió haber sentido horrible cuando escuchaba a sus hermanos planear su asesinato y luego decidir venderlo como esclavo. Luego llegar, ahora, en el camino entre el territorio donde estaba el pozo, donde los hermanos lo habían metido, a llegar a Egipto, no cree que se fue en avión o en un carro con aire acondicionado, ni siquiera en un burro. ¿Puede imaginar la caravana cruzando un desierto inhóspito? ¿Cómo se sentiría emocionalmente habiéndose desprendido involuntariamente de todo lo amado, pensando en su papá, en su hermano, en que no tenía una mamá que lo pudiera defender, no había nadie a su favor? En el camino, mientras llegaba a Egipto, debió haber sido muy difícil, como en la historia de Daniel, como en la historia de San Pablo, muchos siglos más tarde. Llegar a la casa de Potifar como un esclavo. Había algo, sin embargo, en la vida de José. Había esta característica que él mismo iba recién a descubrir. Dios le da una gracia especial, lo ponen como mayordomo principal de la casa de Potifar, este personaje importante dentro del imperio egipcio, pero llega nuevamente la prueba. Lo acusan de algo muy grave, lo meten a la cárcel. ¿Cómo se sentiría? Ahora, no son las cárceles que usan algunos personajes que tienen dinero. Estamos hablando de las cárceles hace muchísimos siglos atrás. Se supone que son lugares de castigo. Entonces, no es como que usted vaya a un hotel 5 estrellas o un gran hotel. Son lugares de un ambiente difícil. Se creía, por ejemplo, que las cárceles diseñadas siglos más tarde de la historia de José por los romanos eran pozos cavados en la tierra, donde los dividían por espacios, y así, el que estaba en la parte de arriba, los excrementos de él bajaban en las celdas hasta llegar abajo. Pablo estuvo en ese tipo de cárceles. Desde allí escribió, por ejemplo, Filipenses, la carta del gozo, mientras a lo mejor le caían los orines de los de arriba. Nosotros no dimensionamos cómo es que sufrieron nuestros hermanos en el texto bíblico. Y creemos a veces que nuestro dolor es el peor. Eso es normal. A José le pasó estando en la cárcel en Egipto.
toda esta historia preguntándose, como te preguntas tú en este momento, si estás con un diagnóstico médico terrible, a lo mejor estás en medio del COVID-19, a lo mejor ya llegó a tu casa, a lo mejor ya perdiste a alguien que amabas, o has perdido tu trabajo, las finanzas están débiles, hay algo o mucho que se ha juntado, porque los males casi nunca vienen solos. Sin embargo, hay una frase que distingue la vida de José y que espero que distinga la tuya, así como ha distinguido la mía. Una frase que permea la historia de la tragedia una y otra vez. Pero Dios estaba con José. Una persona que desarrolla resiliencia es aquella que se hace consciente de que no es víctima de sus circunstancias, sino que está dentro de un plan mayor a sus circunstancias, porque somos hijos e hijas de Dios. Somos nosotros las personas arropadas por Dios, aún y en medio de los peores momentos que tenemos que vivir. Le pasó a José. Al papá le contaron una historia, el hijo había muerto. El papá, imagínense el dolor de Jacob en su muy avanzada edad. Perdió un hijo que, si usted le ha pasado, es el único que podría medio comprender lo que él pasó. La cosa es que pasaron los años. Entre que los hermanos deciden ponerlo en el pozo y el final de esa primera parte de la historia del dolor pasaron 20 años. ¿Cuánto lleva sufriendo? ¿2 meses? ¿5 meses? ¿Hace cuánto perdiste al ser querido? ¿Hace 3 días? ¿Hace 3 años? ¿Hace 5 años? El tiempo duele. Cuando nosotros no aprendemos que es Dios quien está a cargo. Y así las cosas. Vemos a José ser levantado por Dios y puesto en un lugar de honor como el segundo después del faraón. Y quiero ir terminando esta reflexión con un verso que siempre ha llamado, o unos cuantos versos que siempre ha llamado mi atención. Es esta parte de la historia cuando en el territorio de Canaán hubo una época de hambruna, pues, muy severa. Y Jacob manda a sus hijos, estos 10 hijos mayores, a Egipto, porque allá había alimento, un proyecto que, por cierto, cuando José llega a ser un importante político en el imperio de Egipto, él hace y produce un sistema de ahorro de grano que le hizo a Egipto ser uno de los únicos países en el mundo conocido de entonces de no pasar por los estragos de la hambruna. Eso fue resultado de José, un hombre que se había levantado de en medio del dolor. Jacob los envía por alimento y la historia es de película. Se encuentran con el hermano que ellos habían vendido. No lo reconocen, pero él sí. Y está en esta disyuntiva. Porque las vicisitudes vienen en algún momento por alguna persona, nosotros le ponemos nombre y apellido. Fue fulano de tal el que me traicionó. Fue esta mujer la que mintió. Fue este grupo en el WhatsApp el que me sacó del grupo. Le ponemos nombre y apellido. Cuando nosotros estamos metidos en medio del dolor y nuestro dolor tiene nombre y apellido, aun cuando conozcamos a Cristo, usted no lo ha experimentado. Porque una mujer en Cristo no puede darse el lujo de ponerle apellido ni nombre a su dolor. Esto es parte de un plan mayor. Y eso fue lo que pasó con José. Cuando se da a conocer a sus hermanos y ellos se ven reconocidos por José, dice que tenían un miedo tremendo. Dice el verso 19 del capítulo 50. Voy a leer hasta el verso 21 de la traducción lenguaje actual del texto bíblico. Sin embargo, dice, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo,
que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto lo que ya ha sucedido. Dios me ha dejado con vida y a mucha gente. Así que no tengan miedo. Voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Aprendíamos de la especialista en la conducta en esta tarde, de que uno de los resultados de haber desarrollado resiliencia es que una vez que hacemos un recuento de todo lo que valgo, de todos mis recursos, de quién soy en Cristo, como la canción que eventualmente cantamos, nos volvemos hacia afuera para ver con todos esos recursos, ya el corazón sanado, ya levantado en medio de la tragedia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar a la vida de los demás? Así que te invito en esta tarde, en esta ya hora, a que recapacites. No eres víctima de tus circunstancias. Si tú conoces a Cristo, ninguno de nosotros somos víctimas de nuestras circunstancias. Era parte de un plan. Estaba incluido el dolor. Era parte de. No hay resurrección sin crucifixión. No hay manera de haber resucitado si antes Cristo no hubiese estado en la cruz. Y nosotros no somos mejores que nuestro Maestro y Señor. Así que en esta hora vamos a orar para decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo renuncio hoy a controlar lo que no puedo controlar. Y los que han tratado de hacerme un mal, ya no los llamaré por su nombre. José le dijo, un hombre, no se den tanta importancia. Ustedes trataron de destruirme, pero en realidad Dios había pensado no solamente en mí, sino en toda mi nación. Había Dios pensado en otras personas cuando te salvó, cuando te guardó, cuando te protegió. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata del plan de Dios, usando nuestras circunstancias superadas para bendecir la vida de otros. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora por todas aquellas mujeres que, viéndonos y escuchándonos, tienen el corazón herido, tienen el corazón lleno de miedo, tienen el corazón lleno de incertidumbre. En el nombre del que vive, reprendemos este sentir. Ayúdanos en la gloria del resucitado a mirar la vida y sus circunstancias con tus ojos y saber que nadie nos ha hecho daño, un daño que no hayas tú permitido para nuestro bien y el bien que prodigaremos a todos aquellos que toquen nuestra vida. Gracias por tu Santo Espíritu y tu maravillosa palabra que sigue estando, que sigue haciendo, que sigue transformando, que sigue curando y levantándonos en medio de nuestras dificultades. Hoy día decidimos ser resilientes, no porque seamos muy fuertes, sino por lo fuerte que tú eres en nosotros. La fuerza, el poder, la gracia, la visión, la esperanza, la fe, el amor que necesitamos proviene de ti. Lo bebemos de ti, llenamos nuestro corazón y lo prodigamos a todos aquellos que no lo tienen. Y si hay alguna mujer en esta hora que nunca ha romanceado contigo, te ruego le hagas saber que ya su nombre hoy, con solo nombrarte a ti como Señor, su nombre estará escrito en el libro de la vida. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos escuchamos y nos vemos pronto con la frente en alto, más allá de lo que hayamos estado viviendo. Porque lo bueno viene viniendo y lo perfecto también. Dios con nosotros. Hasta la próxima.